Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, un gusto saludarlos a todos. Primero medio, les voy a presentar un poco lo que vamos a hacer en nuestra siguiente actividad. Vamos a hablar un poquito del acondicionamiento físico en la unidad que estábamos trabajando. Vamos a pasar acá a la fecha, vamos a ver el objetivo, los contenidos que vamos a trabajar, conceptos básicos de la actividad física, principios FIT, método Carbonen, que les voy a enseñar cómo poder sacar las intensidades de trabajo. Y abajo aparecen los indicadores de evaluación. Primero están las instrucciones para que las puedan leer claramente. Una vez que ustedes terminen su trabajo, deberán enviar los archivos a mi correo o al de Anita según el curso que corresponda, el profesor que le haga clase. Los conceptos más importantes que vamos a ver primero es actividad física, que es el movimiento producido por la contracción muscular que genera algún gasto de energía. Puede ser caminar, es lo que hacemos en el día, por ejemplo, ir a comprar, subir la escalera. Eso lo podemos llamar como actividad física, como aparecen las imágenes también ahí. El ejercicio físico es algo más planificado, estructurado y tiene se repite durante la semana, ¿ya? Y cumplimos con un objetivo. Por ejemplo, no sé, ir al gimnasio, entrenar o planificar nuestro entrenamiento con el orientado a algún deporte en específico. Ya eso es un poquito más planificado y nos lleva al trabajo que sea un poquito más rutinario, ya que sea varias veces a la semana. Por otro lado tenemos la condición física, que es el conjunto relativo rendimiento de la persona frente a la condición y las capacidades físicas. Esto es un poquito más fisiológico ya. La condición física de cada uno de ustedes es distinto también porque todos tenemos una fisiología distinta. Las capacidades físicas básicas también son entrenables y mejorables con el tiempo. Y la salud, según la OMS, hablamos de un nivel de bienestar físico, mental y social. Hablamos de los conceptos importantes. Vamos a la primera actividad. Chiquillo, importante acá, dar 5 ejemplos para actividad física, ejercicio físico. Y la número 2 es describir y dar 2 ejemplos para cada cualidad física, como las conocemos ya, que es fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Todo esto lo deben registrar también en un Word. Está todo en las instrucciones para que no se vayan a olvidar de alguna de ellas. Descriptores del ejercicio físico. Vamos a hablar del concepto de FIT. FIT, como aparece aquí, hablamos de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo. Ya la frecuencia nos va a indicar cuántas veces a la semana vamos a realizar el ejercicio, la intensidad, qué nivel de esfuerzo voy a hacer yo, si voy a trabajar al 60, al 70, al 80%, eso como también lo podemos medir a través de nuestras pulsaciones cardíacas. El tiempo, cuánto va a durar la actividad y qué tipo de actividad vamos a hacer. Ya, si vamos a hacer un entrenamiento de gimnasio, vamos a hacer algún trabajo de resistencia aeróbica, trabajo de fuerza, flexibilidad, entre otros. Este principio FIT vamos a trabajar de aquí en adelante con aquello. ¿Cómo podemos medir la intensidad? Primero tenemos un test de hablar, que leve, podemos ir conversando o tener una conversación bastante normal con la persona que estoy al lado, o si me están preguntando cómo me siento. La moderada ya dificulta un poquito la conversación mientras se realiza la actividad, y una algo vigorosa, que ya no se puede conversar cuando se realiza el ejercicio, y la respiración y el jadeo ya uno queda sin aliento, así que es importante a nivel básico poder ver con qué test o cómo me encuentro de acuerdo al test de hablar, que es bastante simple. Por otro lado tenemos la escala de Borg, que nos indica que cómo la persona, según sus sensaciones, se experimenta durante el ejercicio. Ahí hay unas valoraciones que esto yo generalmente lo comparo mucho con cuando uno en el doctor va y le preguntan ya, ¿cuánto te duele? De 1 a 10. Y uno dice 6, 7, 8, 10 si te duele mucho. Acá es lo mismo. Tiene un cierto número, ya, y según ese número yo voy dando mi sensación de esfuerzo. Seguimos por acá. ¿Cómo podemos medirlo? Como les dije anteriormente, se puede medir a través del ritmo cardíaco. Primero acá tenemos dos, bueno, generalmente nosotros ¿dónde la medimos? En el cuello, que es un pulso carótido, o también aquí en la muñeca, que es el pulso radial. Tenemos dos
ritmo cardíaco que podemos ver a través de nuestras pulsaciones, que es en reposo, que es cuando la persona está descansando, preferiblemente es cuando usted lo puede hacer despertando, que es el número más exacto que puede hacer, o estar quieto por un par de minutos. Y la frecuencia cardíaca máxima es los latidos máximos que puedo tener yo cuando estoy sometido a algún tipo de esfuerzo en ejercicio. Por ejemplo, esto lo sacamos con 220 menos la edad de la persona. Esto es un estimativo. Entonces, de acuerdo a los 220 menos la edad, nos va a indicar cuál es su frecuencia cardíaca máxima. Ya, seguimos con la fórmula de Karpónen, que es con lo que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con esta fórmula vamos a ver la diferente intensidad de trabajo que tenemos. Acá tenemos una persona de 30 años, que su frecuencia cardíaca en reposo son 70 pulsaciones por minuto, y la frecuencia máxima que tenemos acá la sacamos con 220, que era la fórmula que trabajamos anteriormente, menos 30, que es la edad, nos va a dar 190. Esas van a ser sus pulsaciones cardíacas máximas, ¿ya? Seguimos acá. La fórmula de Karpónen nos va a hablar de la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca en reposo. Luego de eso lo vamos a multiplicar por la intensidad, que si queremos trabajar al 40%, al 50%, al 60%, diferentes números que yo pueda darle intensidad a mi trabajo. Y a eso le vamos a sumar la frecuencia cardíaca en reposo. Como vemos acá, 190, que era el número que me salió anteriormente aquí, que era mi frecuencia cardíaca máxima, menos mi frecuencia cardíaca en reposo, que fueron 70, y eso lo voy a multiplicar por la intensidad de trabajo, que va a ser el 0.4. Ese es el factor con el que vamos a trabajar, que es el 40%. Una vez que vamos resolviendo, 190 menos 70 nos va a dar 120, lo vamos a multiplicar por 0.4, que nos va a dar ese número, que es 48, y a ese resultado le voy a sumar nuevamente la frecuencia cardíaca en reposo. Eso me va a dar un resultado de 118 pulsaciones por minuto. Eso quiere decir que mi intensidad de trabajo al 40% va a ser de 118 pulsaciones por minuto. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuando trabajo el 40%? Tomándome mis pulsaciones y que estén aproximadamente en 118 pulsaciones por minuto me va a indicar la intensidad de trabajo que vamos a hacer. Asimismo, se saca después con el 50, con el 60, el 70, el 80 y el 90%. Cada vez que yo voy aumentando mi intensidad de trabajo, me voy acercando más a las pulsaciones o a la frecuencia cardíaca máxima. Segunda actividad es calcular en base a la fórmula de Karpónen las pulsaciones óptimas a diferentes intensidades de trabajo según los registros personales. Usted iba a colocar su nombre, su edad, su frecuencia cardíaca en reposo, recuerde tomársela cuando recién se levanten, y la frecuencia cardíaca máxima. Y ahí usted va a colocar los resultados según el porcentaje que estamos pidiendo de intensidad de trabajo. Ya, vamos a hablar del ejercicio físico de intensidad moderada. Incremento que estamos hablando, ¿se acuerdan delante del test de hablar? Ya cuando yo voy incrementando mi ritmo, no obstaculiza la capacidad para poder hablar. El incremento del ritmo cardíaco se puede sentir fácilmente en la muñeca, en el cuello, hasta en el pecho. Perdón. El coronavirus me tiene mal. Sensación de aumento de la temperatura acompañado del sudor. Nosotros sabemos que a medida que voy haciendo ejercicio, mi temperatura va aumentando y aparece el sudor, que el sudor también trabaja como control de la temperatura. Eso hace que mi cuerpo se mantenga en una temperatura normal. Se puede mantener por un periodo prolongado, ya que cuando estoy trabajando de forma moderada, no tendría dificultad para poder realizarlo durante varios minutos o tal vez horas de trabajo. Por ejemplo, puede ser un trote, resistencia cardiovascular. No hay ningún problema con mantenerlo de forma prolongada cuando es un trabajo de intensidad moderada. Y no provoca ni fatiga ni agotamiento extremo. ¿Ya? Eso quiere decir que va relacionado con lo de arriba, que lo puedo mantener durante un periodo prolongado. Si tuviera algún tipo de fatiga o algún agotamiento extremo, como una carrera de velocidad, por ejemplo, no podría mantenerlo durante un largo periodo. Y varía en cada persona, depende de la capacidad física de cada uno. Como siempre le he dicho, el trabajo es de forma personal e individual. Y acá tenemos la actividad número 3 para finalizar. Tienen que crear una sopa de letras con los conceptos que están acá, que son 16 conceptos. Ahí hay un ejemplo y cómo lo pueden desarrollar. Usen su creatividad, háganlo no una sopa de letras tan fácil,
háganlo bonito, que puedan usar palabras de forma vertical, horizontal, en diagonal, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y por último, acá tenemos las evaluaciones, ya que están los conceptos y Carbonen, que es la actividad 1 y 2. Y por último, la evaluación para la sopa de letras. Chiquillos, eso es todo. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda o consulta lo pueden hacer mediante el correo. Les dejo saludos, cuídense, respeten la cuarentena, no salgan de su casa, que estén bien. Nos vemos. Chao, chao.